Vamos a ir colocando, por favor, también los nombres en el chat. Los nombres de asistencia, la lista de asistencia, por favor, de esta sesión. Doctora, Dígame. consulta. La materia pasada en clase, ¿está el archivo disponible en PDF o en Word en el Moodle? Está en la plataforma. ¿Se pudo abrir? ¿A la de ayer? No, hoy día voy a subir la de ayer y la de hoy día. No, me refiero a la última materia que pasó. Fundamentos de la psicología médica. Sí. A eso me refiero, el documento para poder estudiar. Lo voy a subir la presentación y algo más de teoría a la plataforma. Hoy día lo voy a subir. En eso va lo que es el modelo dualista interacción, ¿cierto? Sí. Ya, doctora, gracias. Creo que ya está una mayoría, ¿no? Ya están 24. Ya acá como hay un desfase de esto. No sé qué ha pasado. Entonces, dentro de los subtipos clínicos tenemos el subtipo paranoide, que predominan síntomas delirantes y alucinatorios, conservación de personalidad y aparición más tardía. Estos tienen delirios de grandeza, ¿ya? Y ven personas. Era más o menos un subtipo de Jung paranoide. Sí, era una esquizofrenia paranoide, porque se sentía perseguido. Él seguía siendo él, no se presentaba como otra persona. Él seguía siendo él. Sí, pero él se creía que tenía otras ideas, otras conexiones con gente, con otros entes, ¿no? Alucinaciones, también persecuciones, y eso apareció más o menos en la universidad, entonces sí se puede decir que era una aparición más tardía, sí, era una esquizofrenia paranoide. Si hablamos de una esquizofrenia catatónica, aquí hay alteraciones de la conducta motora o excitación, catalepsia, flexibilidad seria, mutismo, ecopraxia, obediencia automática, ¿sí? Agitación, movimientos estereotipados, conducta violenta. Entonces se presenta de otra manera, incluso como ven en diferentes tipos clínicos. No todos los pacientitos que tengan esquizofrenia van a tener todo, ¿no? Entonces también tenemos que diferenciar. El frenético van a tener síntomas afectivos ideativos, euforia, risa fácil, desinhibición sexual, apetito exagerado. Hay gente que come y come y come, ¿no? No sé si han visto en algunas series. Simple ausencia de síntomas perceptivos e ideativos. Indiferenciada la bulia, apatía, hipoactividad, embotamiento afectivo. Entonces, hay diferentes. La residual síntomas de varios subtipos sin criterio clasificatorio, o sea, puede estar mezclado, puede ser indiferenciado, puede ser hipofrénico, o sea, tener un síntoma de cada uno de los diferentes tipos. ¿Sí? Es ser un estado más crónico y un enlentecimiento psicomotor, apatía, embotamiento afectivo, pasividad, mutismo, de falta de introspección, de comunicación. Entonces, esto lo voy a mejorar esta diapositiva para subirlo porque se me ha desfasado, la verdad. Y recién me estoy dando cuenta.
¿Qué diagnóstico diferencial tendríamos que tener con la esquizofrenia? Que puede ser, tenemos que diferenciar con el delirio. Puede ser que esté delirando, incluso por alguna infección, por la fiebre, uno puede tener un delirio. Puede tener tendencia, puede ser algo pasajero. Puede tener trastornos afectivos. Puede ser un trastorno neurológico. Eso que le lleve a hablar incoherencias, ¿no? Entonces, tenemos que ver también de descartar todo eso para poder hacer el diagnóstico. Por eso hay un periodo, en un mes, dice, ¿no? En un mes. La manía puede ser depresión. Entonces, dice en la esquizofrenia, los síntomas de psicosis suelen anteceder a los afectivos. O puede ser otro tipo de trastorno psicótico. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que van a recetar? Más que ustedes los psiquiatras, ¿sí? En una fase aguda, antipsicóticos. Benzodiazepinas, lorazepam, clonazepam. ¿Para qué? Para que se relaje, se tranquilice, se duerma. No fases de sostenimiento. Dosis del antipsicótico que debe ser reducida después de 6 meses. ¿Sí? La clozapina también, la olanzapina también puede recetar. Y aquí tenemos los fármacos, ¿no? El haloperidol, todos estos antipsicóticos se puede utilizar. Algunos de estos medicamentos igual se utilizan para otro tipo de patologías. Y no es que el paciente tenga esquizofrenia, ¿no? Entonces, hay que ver la relación, ¿no? Por ejemplo, el haloperidol también se puede recetar para otro tipo de patología. Doctora, ¿Sí? disculpe que la interrumpa. Necesito ir al baño. Pueden ir. Por eso les doy este periodo también de una sesión a otra para que puedan, si han salido de una clase, ir y tomar un refresco, no sé, pero ya son 3 de la mañana. Y sé que algunos están desde las 8. Te lo digo en caso que me llames. Sí, no hay problema. Pueden ir. Acá tenemos otro trastorno, que es el trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar? Es una alteración patológica del estado de ánimo, que se manifiesta por la presencia tanto de episodios depresivos como maníacos. ¿Sí? Mixtos o hipomaníacos, por lo general separados por intervalos asintomáticos. ¿Sí? En Colombia la prevalencia va a ser entre 1.8, 2.1, 1.8 entre hombres y mujeres, ¿no? Como es Latinoamérica y no tenemos estudios en nuestra región, también puede que exista también algo de relación acá en Bolivia. El bipolar 1, el bipolar 2 y el espectro bipolar. Esa es la clasificación que vamos a ir viendo ahora. ¿Qué tendría que tener en el trastorno bipolar? Dos personalidades. Sí, para ser una persona bipolar tendría que tener un episodio actual hipomaníaco, un episodio actual maníaco, sin síntomas psicóticos, con síntomas psicóticos. Sí, eso es lo que nos dice el CIE-10. Episodio actual depresivo, o sea, no dos personalidades, sino que ¿qué es lo que pasa con las manías? ¿Qué son las manías? ¿Saben qué son las manías? ¿Han escuchado hablar? Manías, episodio maníaco. Manías. Lice, puede ser, por ejemplo, algunas personas tenemos la manía de comer mucho. ¿Se refiere a eso? Personas igual hábitos, ¿será, doctora? Como una Personas costumbre. de humor Humor, elevado.
Que van de un estado de ánimo al otro, pero van volando, así están renegando y al ratito están riendo. ¿Han visto gente así? Esos son los bipolares, que están renegando, están haciendo, qué sé yo, y se les dio por limpiar y limpian todo, renegando y después están riendo. O sea, te cambian el estado de ánimo de un momento a otro. Yo no he elegido su secuencia. Aquí quiero ver si hay algo sobre eso. Entonces, tiene que ver, aquí dice, se postulan los mismos cambios de los neurotransmisores cerebrales en la función hipotalámica. Sí quiere decir que hay más secreción de serotonina, de todas estas alteraciones en los neurotransmisores, y por eso se da ese tipo de respuesta, ¿sí? En la manía hay una curva plana. Entonces, hay un problema. Aquí está la fotito. Está alegre y al rato está renegando. ¿Hay gente así? ¿Conocen ustedes a gente así? Sí. ¿Sí? ¿Y qué puede Sí, desencadenar esto? Si es que conocen a esa gente. Si es que viven o tienen a alguien. un Son muy trastorno. sensibles, ¿o no? ¿Cómo? Son personas muy sensibles. O sea, uno les dice algo, lo puede tomar como para bien o para mal. Y cuando se lo toman para mal, generalmente estas personas tienden a aislarse y como que de no salir de su idea. Lo que les lleva es más o menos un estado de depresión a eso, ¿no? Si hay un estado depresivo, puede ser leve, moderado, o puede haber tenido con síntomas psicóticos. ¿Qué quiere decir eso? Que ha escuchado algo, que ha visto algo, y empiezan a arrojar cosas, a tirar cosas, o puede ser mezclado, ¿sí? Y esto es cada vez, y están cambiantes estas personas. Esto se puede dar y provoca problemas que le dé a una mamá, por ejemplo, o a un papá, provoca problemas en el ámbito familiar, ¿sí? En la relación familiar, en la relación de pareja. Entonces sí, es importante también diagnosticar el trastorno bipolar. Algunos dicen, no, sí, tenía un padre bipolar o tenía una madre bipolar y fue complicado manejar eso. Pero es el tratamiento antidepresivo. Pero se tiene que llegar al diagnóstico, ¿sí? Hay gente que entra a estos episodios de manía, esta gente que, los acumuladores, por ejemplo, y los contrarios a los acumuladores, que limpian y limpian y limpian y limpian sobre lo limpio, que tienen que limpiar 20 veces su cocina, si no, no son ellos. ¿Han visto ese tipo de gente? Eso es manía, que tienen que hacerlo, porque si no, no están seguros. Porque tienen que persinarse antes de salir y 5 veces antes de la casa, sí o sí, porque si no creen que va a pasar algo malo. Tienen sus manías, tienen sus creencias. Doutora, Doutora, las personas bipolares o que tienes mania, tienes um grau, não seres todos iguais, seres, tipo assim, tienes um grau daquela doença. Claro, Entendes? puede haber bipolar 1 que dices es más frecuente en los familiares de un paciente. Sí, hay algunos que son más frecuentes, hay otros que no. Y va a depender también en los cromosomas, ¿no? Algunos cambios en los cromosomas nos va a llevar a tener esto. A veces dicen hasta eso se hereda. Y sí. Entonces también aquí dice que tiene asociación con la ceguera de colores o con la degeneración macular, porque hay un factor genético también para que hasta el estado de ánimo o esos trastornos bipolares se puedan presentar. Por eso en son de chistes me decían, cuando estaba cursando esta materia, para tener una pareja tienen que hacerle su historia clínica, pero bien hecha. Saber qué tiene esa persona, qué antecedentes oncológicos de cáncer, qué antecedentes psiquiátricos en su familia, qué antecedentes de enfermedades tiene. ¿No? Porque uno conoce a una persona y después uno no sabe si realmente cómo es. Esos son de chiste.
Se postulan, dice, los cambios en los neurotransmisores. Esto ya lo hemos visto. Entonces, aquí hay dice, las fases maníacas están precedidas por un aumento de adenocorticotropina. ¿Sí? La pérdida difusa de materia gris en áreas prefrontales. ¿Eso qué quiere decir si hay pérdida de materia gris en las áreas prefrontales? Hay un déficit neuropsicológico. Cuando hay disfunción frontal o quedan desfrontalizados, ¿qué pasa? Pierden la inhibición. Entonces, es por eso que ellos no pueden distinguir si está bien o está mal lo que están haciendo. Ha quedado frontalizado, dicen, o sea, ya ni modo, o sea, quedó mal. Pueden orinarse en la cocina, pueden salir desnudos, hacer cosas así, cuando ya están totalmente dañada esta área, ¿no? Pérdida regional de tejido en ganglios basales, estructuras temporales, hallazgos no concluyentes. Entonces, también esto se puede dar por algunos factores psicológicos. ¿Qué es lo que ha pasado con este paciente antes de sus 2 primeros años? ¿Por qué predispone a tener psicosis? ¿Por qué predispone a tener manía? ¿Qué es lo que ha pasado con este niño? Porque vamos a ir viendo que hay patologías que se van dando ya cuando es edad adulta, pero son consecuencias de algo. ¿Qué es lo que ha pasado con el niño? Y tenemos que ir viendo y educando a sus padres para que puedan criar de la mejor manera posible. Eso lo vamos a ir viendo en el ciclo evolutivo. ¿Sí? Puede haber estos factores psicológicos que puede predisponer a todo eso. Factores psicosociales. Crisis precipitadas por eventos externos, por lo general desagradables. ¿Y cómo se va a manifestar esto? La alteración consiste en exaltación del ánimo y aumento de la actividad. O sea, están realmente exaltados, quieren hacer cosas y sí o sí quieren hacerlo repetitivamente. En otros, la disminución del estado de ánimo y de la vitalidad. Están bien, se despertaron bien, quieren limpiar toda la casa, pero o sea, inexplicablemente, y después se echan a la cama y no quieren ni levantarse. Eso también es un trastorno bipolar. No es lo mismo una persona que diariamente, y estas personas difícilmente se van a acoplar a una rutina. Uno se levanta en la mañana, bueno, nos levantábamos, teníamos que dejar a los niños al colegio, ir al trabajo, después recogerlos, almorzar, hacer la tarea, y bueno, eso es algo rutinario, de lunes a viernes, ¿no? Tenemos que ir a trabajar. Está enferma, no está enferma, los niños igual estén sanos, estén enfermitos, dependiendo de cómo están, tienen que ir a clases. Hay una rutina. Eso no pasa con estos pacientes, no llegan a esa rutina. Hoy día se levantaron bien y quieren hacer, pero mañana no. Están con una depresión, disminuyó su ánimo, disminuyó su vitalidad, pero en la noche inexplicablemente están mejores. O sea, son episodios maníacos que se dan. Y hay un trastorno bipolar que puede ser diagnosticado y que puede ser tratado. Entonces hay por ejemplo, si ven el cielo, los que se deprimen están ahorita más deprimidos. Hay gente que tiende a deprimirse, ve el cielo que está nublado y empieza su depresión total. La apatía, la tristeza, la inhibición psicomotriz sobre la ansiedad. Entonces, empieza con la depresión. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de esta hipomanía? Puede estar en un estado irritable, puede estar elevado, o puedo tener al menos 3 de los siguientes síntomas. ¿Sí? Ocasionan interferencia en el funcionamiento normal. O sea, esta persona difícilmente va a poder sobrellevar una rutina. Si está estudiando medicina, difícilmente va a poder asistir a todas las clases y cumplir sus exámenes y cumplir con lo que exige, ¿no? La carrera de medicina, sus prácticas, sus clases, su competencia. Aumento de la actividad o inquietud física, aumento de la locuacidad, dificultad para concentrarse, disminución de las necesidades del sueño, aumento del vigor sexual, leve aumento de gastos u otro tipo de comportamiento temerario, aumento de sociabilidad o familiaridad. Por ejemplo, este tipo de personas también va y compra y compra y compra y compra porque tiene esa necesidad de desahogarse, de comprar, ¿sí? El episodio no cumple criterios de manía, trastorno bipolar, episodio depresivo,
ni anorexia nerviosa. El episodio no es atribuible al consumo de sustancias psicoactivas ni de trastorno mental orgánico. Entonces, se podría identificar, ustedes podrían identificar a estas personas que estamos viendo, un esquizofrénico, un bipolar. Podrían dar con ese diagnóstico, podrían por lo menos sospechar que son bipolares o sospechar que están en depresión, porque esa es la idea, ¿no? Que ustedes aprendan esto y después vean a los pacientes y ya los vayan catalogando. O sea, a pesar que es diabético, pero también está depresivo y también es bipolar. Entonces, además, el paciente necesita otro tipo de tratamiento más. Entonces, dentro del criterio diagnóstico de manía no psicótica, dice humor predominantemente exaltado, expansivo e irritable, anormal para el individuo afectado. Debe ser prominente y sostenido al menos una semana. Entonces, no es que una sola vez ha pasado, aquí tienen un tiempo para poder diagnosticar. Algo está pasando, algo no está normal. Están aumentando este tipo de cosas, aumento de la actividad, de la locuacidad, fuga de ideas, empiezan a pensar de todo, no se acuerdan algunas cosas, pérdida de las inhibiciones sociales normales, empiezan a gritar en la casa, salen de la casa, se comportan inapropiadamente, disminuyen, son personas que no duermen precisamente porque están pensando y pensando y pensando, ¿sí? Tienen estas ideas de grandeza también, que por qué a ellos, que a ellos no hay que hacerles nada, que a ellos no hay que decirles nada, que tienen una autoestima exagerada, ¿sí? Conducta imprudente o temeraria, si no conocen, no son centrados, no conocen los riesgos que puede pasar, ¿sí? Gastos disparatados, proyectos insensatos, conducción temeraria, marcado aumento del vigor sexual. No hay alucinaciones ni ideas delirantes, aunque pueden existir alteraciones perceptuales, dice. Hiperacusia, colores vívidos. Entonces, el episodio no es atribuible al consumo de sustancias psicóticas ni a trastorno mental. Entonces, si pasa todo esto con el paciente o hay una relación, viene el marido y nos dice, mi esposa le pasa esto, 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 el otro día ha hecho de esta manera, no hay caso de decirle nada, ha empezado a tirar las cosas, después se duerme, no quiere comer, no puede dormir, no, hay que ver, hay que ir relacionando, ¿sí? El episodio cumple los criterios de manía sin síntomas psicóticos con la excepción del criterio C. El episodio no cumple simultáneamente los criterios de esquizofrenia o de trastornos esquizoafectivo tipo maníaco. Entonces puede haber también este diagnóstico de manía psicótica, puede estar relacionado. Puede haber presencias de ideas delirantes o alucinaciones diferentes a las descritas como típicas de la esquizofrenia. El episodio no es atribuible al consumo de sustancias psicoactivas. Y también se puede dar un episodio mixto, el cual se va a caracterizar por una mezcla o sucesión rápida en pocas horas de síntomas hipomaníacos, maníacos y depresivos. Ambos tipos de síntomas deben ser prominentes la mayor parte del tiempo, al menos 2 semanas. Ha existido al menos un episodio en el pasado de hipomanía o manía, depresivo, de trastorno del humor. Algo tiene que haber pasado, ¿sí? ¿Hasta aquí se entiende, chicos? ¿O se han ido a cocinar? ¿Se entiende nomás? ¿Sí? Doctora, Diga. quería consultar algo. Este trastorno bipolar se puede adquirir por exceso de algún tipo de fármaco, porque tenía un compañero en Sucre que era mi compañero en el colegio y justo empezamos juntos esto del gimnasio. Se fue de Sucre, se vino acá a Cochabamba y tuvo problemas con excesos de fármacos. Tenía adicción a los fármacos que se inyectan en el gimnasio y lo volví a encontrar de 2 años y ya tiene todos estos síntomas. O sea,
habla incoherencias, cambia de humor. Por ejemplo, un día estábamos paseando en el Prado el año pasado y vi un perrito delgado, flaco, y se puso a llorar de la nada y se puso a golpear la pared y se fracturó la mano. Y después a los 10 o 20 minutos estaba riendo ya también. Uy, sí, es bipolar, ¿no? Eso se puede dar por el exceso de consumo de fármacos. No, puede haber sido cualquier otro factor, ¿no? Puede haber tenido algo acá, factores psicológicos de niño, factores psicosociales. ¿Tú lo conocías bien? Sí, o sea, era mi compañero en colegio. Fue mi compañero por 3, 4 años y después lo dejé de ver por 2 años y me enteré que tenía problemas o sea, mucho fármaco consumía por eso del gimnasio y lo encontré después de 2 años y conviví con él un buen tiempo y ya tenía esos hábitos de cambiar de humor, a veces lloraba, reía, hablaba incoherencias. ¿Y qué es lo que ha pasado con él? ¿No sabes si ha ido a tratamiento? Estaba estudiando en la universidad, en nuestra universidad, y se cambió de universidad y después ya no supe nada de él, desapareció. Sí, como les decía, no pueden seguir algo, no son personas que tienen un objetivo y que son consecuentes. Siempre andan buscando algún pretexto, algo, y no pueden estar en esta pandemia, por ejemplo, encerrados en una casa, deben estar sufriendo, tienen algo que hacer, tienen que salir, deben estar sufriendo este tipo de personas, ¿no? Entonces es complicado y no les entra ese razonamiento de estar estables en algún momento. Se puede tratar Doutora, con antidepresivos y puede sobrellevar una vida normal, paroxetina, sertralina, pero esto tiene que hacerlo un psiquiatra, ¿no? Es tratable, obviamente es tratable. doutora, Dígame. em relação ao companheiro que acabou de falar, eu queria dizer que eu tenho um rim em Brasil e há casos parecidos porque devido à introdução de injeções de hormonas, isto afeta o sistema central nervoso, não? Então causa depressão também, enfim, e os estados cambiam, né? De repente o humor está de uma forma, de repente de outra. Creio que afeta também. Definitivamente va a afectar, las hormonas son complicadas. Y en los hombres, ¿cuál es la característica? Que sus hormonas siempre están estables. Siempre están estables. Y que haya una fluctuación hormonal es complicado. Las mujeres tienen que, cada mes, tienen que ir regulando eso. ¿Y notan el cambio, el carácter de las mujeres? Que es algo normal. Es complicado, ¿no? Entonces, obviamente, si nos metemos más hormonas de las que necesitamos, peor si es varón, también va a causar. Se puede relacionar, puede ser todo, puede haber también algo genético en él, no sabemos cómo habrá sido su mamá. Entonces, necesitamos hacer una valoración, necesitamos, y ante esto el paciente tiene que ser siempre consciente y tiene que decir la verdad, qué es lo que ha pasado con su mamá, cómo ha sido su relación, y la historia clínica se tiene que desarrollar. Aparte de ver por qué quería él tener ese cuerpo, por qué él quería llegar a eso. Yo creo que antes de eso ya había algo que le llevaba a querer ser más, ¿no? A querer tener algo más, a no estar conforme consigo mismo. Ahí hay algo de patología. Y al querer llegar a ese objetivo, y si es que lo ha logrado, quería otras cosas más, seguramente, ¿no? Entonces, tal vez el tratamiento también consistiría en dejar de inyectarse, en dejar de pensar en esas motivaciones que lo llevaban a eso. Y a veces hay que trabajar un poco más con el psicólogo, el psiquiatra, a ver desde dónde viene esto para poder sobrellevar. Y ahora que ustedes se están dando cuenta, están dando un vistazo, porque esto es algo nuevo, ¿no? Se lleva en colegio algo, pero no tan específicamente. Y se van a dar cuenta de que van a empezar a analizar en su entorno social, a ver cómo será esta persona o cómo será aquella persona. Entonces ya no van a mirar de la misma manera a la gente, ¿sí?
Ustedes van a empezar a ver un poquito más allá. Tal vez por eso también ahorita dicen, ay, ese mi compañero era así, podía haber tenido. Y esa es la idea, que vayamos desarrollando esa percepción, esa sensibilidad, esa capacidad diagnóstica para después ayudar a esa persona. Porque hemos dicho que salud no solamente es bienestar físico, sino el estado mental, el estado social, todo tiene que estar bien, si no, no estamos sanos, ¿no? Y nosotros mismos, a veces puede darnos un episodio maníaco de por ahí, puede afectarnos. Entonces acá tenemos el trastorno bipolar 1, por lo menos un episodio maníaco o mixto. Por lo general tiene episodios depresivos. La ausencia no elimina el diagnóstico. Si el trastorno bipolar, episodios depresivos mayores con al menos un episodio hipomaníaco. O sea que realmente no quieren hacer nada, ¿sí? Si hay un episodio maníaco, excluye el diagnóstico. Hay gente que realmente se deprime y la depresión es la base para los suicidios, ¿no? Numerosos periodos de síntomas hipomaníacos que alternan con depresivos. Durante el periodo de 2 años no hubo periodo libre de síntomas mayor de 2 meses. Siempre estaba en un riesgo de convertirse en bipolar, ¿sí? Entonces hay un trastorno bipolar ciclado rápido. Dice, por lo menos 4 episodios depresivos, maníacos, hipomaníacos mixtos en un año. No es que estas personas constantemente van a tener estos episodios. Puede haber algo que lo va a desarrollar, qué sé yo, el fallecimiento de un familiar, el trabajo, el que le haya dejado el enamorado. Ahí les da sus crisis, ¿no? Y por eso es que habla, en un año por lo menos tiene que haber este tipo de episodios para poder llegar al diagnóstico. Se postula trastorno tiroideo predisponente. Entonces, también puede haber un factor de la hormona tiroidea, visto que está en relación la TSH, la TH. Entonces, ¿con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Con episodios maníacos inducidos por sustancias. Puede haber sustancias que nos pongan de esta manera, debido a esa condición médica general, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, bipolar 2, ciclotimia, trastornos orgánicos del ánimo, trastornos de personalidad fronteriza. Básicamente el tratamiento es la hospitalización. Manías agudas con síntomas psicóticos severos. No es saludable que esa persona se quede en la casa. Peor si tengo niños o peor si hay que ver de internar a esa paciente. Hay que sacarlos de esa depresión severa. Entonces hay terapias electroconvulsivas, también hay manías severas, depresiones psicóticas. Se les puede dar litio. Le daban litio, ¿no? A este señor, a John. El ácido valproico. Benzodiazepinas, antipsicóticos y los antidepresivos. ¿Cuáles son los estabilizadores del ánimo? El litio, el ácido valproico, las carbamazepinas, ¿sí? Los antidepresivos, tricíclicos, no tricíclicos, son profilácticos, ¿sí? El litio, dependiendo de la dosis, si se dan cuenta, aquí es de 1 a 1.5 miliequivalentes litro, y preventivo es de 0.8 a 1.2 miliequivalentes litro. Entonces, lo ideal es diagnosticar y existe un tratamiento para poder regular y que la persona, el paciente que tiene este tipo de diagnóstico, tenga un estilo de vida saludable, ¿sí? Una calidad de vida. No puede un paciente que porque tiene esto, tiene que sí o sí seguir cursando. Tenemos que poder llegar a un diagnóstico y darle una estabilidad a este paciente. Dígame. Una consulta. Las personas que consumen la motricina después del embarazo, su condición puede empeorar. Habría que ver.
¿Quién le receta eso? Eso depende de la condición del trastorno. Claro, claro, tiene que haber un seguimiento. Tiene que haber un seguimiento de estos pacientes. Es como un paciente diabético tiene que ir al endocrinólogo. Un paciente psiquiátrico tiene que seguirle el psiquiatra. Y si esta paciente se embaraza también, si toma algún medicamento, carbamazepina o algo durante el embarazo, le darán una dosis profiláctica que no dañe al bebé o cambiarán a otro tipo de droga. Y posterior a eso, viendo las hormonas, también le van a dar tratamiento. No se puede dejar este tipo de tratamiento de la noche a la mañana, imposible. Ni tampoco va a hacer efecto de la noche a la mañana. Para que haga efecto un antidepresivo se necesita unas 2 semanas. No es que ayer estaba triste y ya me tomo y mañana voy a estar mejor, no. Tiene que pasar un tiempo para que llegue a su vida media y pueda estabilizarse el paciente. Por eso es que requiere internación. Y aquí, como decía, también psicoterapia, educación cognitiva conductual, regulación de los ritmos biológicos, sociales, qué es lo que tiene que hacer, por ahí lo que está viviendo o lo que ha vivido es lo que le lleva a esto. Lo sabemos, hay tantos soldados que llegan de la guerra, digamos, tienen algunos problemas depresivos y esos traumas no se van a poder vencer fácilmente, ¿no? Y les puede llevar a empeorar. Necesitan terapia, necesitan analizar. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la esquizofrenia y los trastornos psicóticos tienen una prevalencia del 1 al 2% de la población general. Por lo tanto, deben ser considerados al evaluar un paciente con síntomas psicóticos en el hospital general. Si se tiene que evaluar esto, puede que exista un paciente. En el hospital los medicamentos antipsicóticos se eligen dependiendo de la enfermedad de base también. Tiene ese problema, pero ¿qué más tiene el paciente? Complicaciones potenciales en el paciente con trastorno psicótico primario, obesidad, diabetes, etc. Menor adherencia a tratamientos habituales de las enfermedades médicas. Alteración en la percepción y manifestación de los síntomas. Conclusión, alta tasa de comorbilidad médica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que muchos de nuestros pacientes que van a ir por otra patología también pueden tener este tipo de patologías, ¿sí? Y tenemos que ser capaces de diagnosticar o por lo menos de sospechar y tratar de ayudar al paciente para que pueda tener una mejor calidad de vida. Se necesita para eso. Dígame. Dígame. O paciente pode conviver com essa medicação a vida toda ou tem uma etapa? Va a depender del tipo de paciente, del grado de daño que exista, del tipo de enfermedad. Sim, mas isso não pode ocorrer com muito tempo, um daño, enfim, em sua... Claro, es que eso ya es una valoración más de especialidad, ¿sí? Como médico general yo no me puedo, y eso tiene que quedárseles claro. El que va a ser psiquiatra es el que va a manejar todo esto y le va a llegar. Y va a saber cómo dosificar, cuándo quitar, cuándo internar. Sí, es como que todos que vamos a querer hacer cesáreas, no. Nosotros tenemos que sospechar de esto. O si diagnosticamos bien, pero tenemos que referirlo. No nos podemos quedar con el paciente. Quizás en una crisis, bueno, le daré su aloperidol, no sé, le daré algo más para que le baje. Si son ansiolíticos, su benzodiazepina, lo refiero. O interconsulta con psiquiatría. En un hospital de tercer nivel siempre tiene que haber